Qué alegría produce estar juntos en la casa de Dios, en el templo, porque hay algo muy especial en este lugar, muy especial en nuestra vida. Somos parte de una comunidad que llamamos cristiana. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y los miembros de la iglesia de Jesucristo, en este caso la iglesia local, y en todas las iglesias locales que están en el planeta, está compuesta de personas que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, que Cristo entró en nuestra vida, que la transformó, la cambió, y Dios nos ha introducido en la comunidad, como podemos decir, cristiana. Y esto es algo muy, muy especial. Es una comunidad, es un grupo de personas con una característica especial e irrepetible. Cierto es que es también una organización compuesta por personas con su personería jurídica, no sé cómo la denominan, seguramente una institución religiosa de bien público, no sé exactamente cómo es. Y esto es una realidad. Pero la iglesia, la comunidad cristiana tiene como algo distintivo y único y que no se repite y no se da en cualquier otra institución humana. Por buena, por loable, aunque tengan principios muy altos, elevados, no se puede dar. Y la razón es que la Iglesia de Cristo es un organismo que tiene vida. Y la vida la produce el Espíritu Santo. Estaba en el pensamiento de Dios, en el propósito de Dios, que la Iglesia, los renacidos en Cristo, aquellos que tenemos la nueva vida en Cristo, podamos estar juntos y unidos. Y esta es la palabra clave que yo quiero destacar en esta noche. La Iglesia es un organismo que tiene vida, que está en constante movimiento. Y la vida que tiene la Iglesia es la vida de Dios. Y esto es glorioso. Esto es fundamental para el desarrollo de nuestra vida personal como cristianos y también como comunidad y también para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, en lo personal y en lo comunitario también. La iglesia del Señor es algo muy, muy, muy especial. Hay cosas que hacemos en la comunidad que no podemos hacer en otro lugar y hay cosas que ocurren en la iglesia del Señor que no pueden ocurrir en otro lugar. Y lo que es glorioso, que el Espíritu Santo que nos dio vida trabaja profundo en nuestra vida personal, en el interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque somos personas que tenemos la vida del Espíritu Santo dentro nuestro. Y estamos unidos por los principios y enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, por la interpretación de los apóstoles bajo la guía del Espíritu Santo. Principios en los cuales nos fundamentamos y estamos unidos. Y la palabra unido no es que estamos juntos. La palabra unidos tiene una connotación muy, muy fuerte. En lo secular lo tiene. La unión, se dice, hace la fuerza. Y esto es verdad. Cuando alguien se une con un propósito, y hay varias personas y cuantas más hay, más eficaz será lograr el propósito. Pero en la iglesia cristiana la unidad tiene una profundidad gloriosa. Estamos unidos, no solamente juntos, sino unidos por el Espíritu Santo de nuestro Dios.
Es cierto que somos distintos, con caracteres, formación, preparación, etcétera, etcétera, pero en la iglesia de Cristo nos igualamos. En el cuerpo de Cristo todos tenemos un lugar importante, todos somos importantes y a cada uno Dios le dio algo para hacer en el cuerpo de Cristo. Pero lo fundamental aquí es la unidad. Estoy introduciendo lo que quiero decir. Después vamos a leer la Biblia y vamos a decir lo que la Biblia nos enseña al respecto. Unidad no es uniformidad. La unidad en Cristo es un estado espiritual donde hay armonía, donde hay cosas preciosas, donde hay una conexión entre unos y otros. Y esto lo produce el Espíritu Santo. Y a propósito de esto vamos a ver qué dice la palabra de Dios en la escritura del apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Bien, está allí. Yo lo voy a leer de aquí. Dice la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dispuestos, decididos en mantener la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu no la generamos nosotros, siguiendo con la idea del principio. No generamos la unidad. La unidad la generó el Espíritu Santo, la Trinidad. La unidad del Trino Dios ha pensado y ha generado la unidad en el cuerpo de Jesucristo. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es mantener, fortalecer, tener conciencia de lo que significa ser parte del cuerpo de Jesucristo. Es algo muy serio, es algo muy glorioso, que por allí se nos pasa por alto. Pero en esta noche quiero enfatizar esta realidad. Tenemos que mantener lo que está en el propósito de Dios. Recordamos, y he estado pensando al preparar este tema, en la oración del Señor Jesucristo, ¿no? Padre, te pido que los guardes para que sean uno, como nosotros somos uno. Unidad espiritual. Y nada menos que como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Unidad indivisible. Aleluya. Pero esa unidad que disfrutamos en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, tenemos que valorarla, entenderla de acuerdo a la palabra de Dios y también disponernos a mantener esa unidad. En la iglesia primitiva hay relatos, dos relatos me acuerdo, uno donde el apóstol Pablo escribe a los filipenses y dice al que recibía la carta: te ruego que ayudes a Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir. Eran colaboradoras, eran
hermanas que servían al Señor, pero parece que estaban de punta, estaban distanciadas. Y Pablo les dice, les ruego que sean de un mismo sentir. La iglesia de Corinto, uno decía, soy de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolos y otro, el más espiritual, entre comillas, de Cristo. Y Pablo les tiene que decir, pero ¿acaso está dividido Cristo? La división es una anormalidad, la división en el cuerpo de Cristo es una enfermedad que deteriora la unidad. Y el cuerpo de Cristo, como cualquier cuerpo humano, y Pablo toma como ejemplo la unidad de nuestro cuerpo, que es un organismo, se enferma y no puede funcionar de la manera que Dios estableció que funcione el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Aleluya. Yo tengo muchas cosas en mi cabeza al respecto. Pero para adelantar, si no se me va a ir el tiempo, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para mantener esa unidad? Para fortalecer esa unidad. Y la iglesia tiene anticuerpos contra cualquier bacteria o virus que ataque al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y vamos a decir en primer lugar, y está en el verso 1, el 2. Podemos y tenemos que mantener la unidad interactuando entre los hermanos con humildad. Y cuando pensamos en humildad, viene a nuestra mente la persona de Jesucristo. El Señor lavó los pies de sus discípulos y dijo, sean humildes, como yo lo soy. Cuando pensamos en humildad, pensamos en descender, en bajar. Y el ejemplo es Jesucristo, el que estaba en la eternidad, en el cielo, en la gloria, descendió a la tierra. Y en las partes más bajas de la tierra se hizo hombre, demostrando así concretamente cuál debe ser la actitud de humildad. Descender, agacharse. Y lo opuesto a la humildad es la arrogancia, la soberbia. Y si damos lugar a la soberbia, al orgullo, dañamos el cuerpo de Cristo, dañamos la relación en el cuerpo de Cristo. Aquel que es orgulloso está por encima de todo y mira a los demás con cierto desprecio, diciendo yo tengo siempre la razón, yo soy el mejor en esto y en esto. Y la verdad que es una pena, ¿no? Que por ahí seamos orgullosos. Por ahí tenemos que luchar todos con esta enfermedad, diríamos así. El orgulloso está allá arriba y está en un círculo vicioso. Está en una ilusión, creyéndose lo mejor y no lo es. La humildad es lo que contrarresta la enfermedad del orgullo. Y saben que es Dios mismo el que lo hace. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5 creo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Hay presencia de Dios gloriosa cuando nos determinamos a ser humildes, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando entendemos que la soberbia y el orgullo nos daña a nosotros mismos y daña al cuerpo de Cristo. En segundo lugar,
Esta palabra nos dice en el verso 2 también que tenemos que relacionarnos para mantener la unidad y fortalecerlas es con mansedumbre. La mansedumbre es una cualidad también de Jesucristo. La mansedumbre es una cualidad o una virtud cristiana. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Está allí en Gálatas, capítulo 5. Aquel cristiano, aquella persona que es manso, prioriza la unidad, prioriza las buenas relaciones y se niega a sí mismo y pudiendo ejercer con todo derecho lo que le corresponde, lo que le pertenece, decide no hacerlo. Puede golpear fuerte y sin embargo no lo hace. Ese es el manso. No es que no tenga razón, no es que no tenga carácter, sino que prioriza la unidad del cuerpo de Jesucristo. El Señor Jesucristo decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no tenía la menor duda que era manso y era humilde. Y dice: aprendan esto. Yo doy ejemplo de esto. Y es posible que seamos mansos y humildes. Los que no son mansos, golpean, no son groseros, irrespetuosos con quienes tienen diferencias. Mas el cristiano que ha sido enseñado y el Espíritu Santo ha generado la mansedumbre, tiene la posibilidad de ser ayuda y fortaleza de la unidad del cuerpo de Jesucristo. En tercer lugar, nos dice que tenemos que relacionarnos con paciencia. Esto es otra virtud cristiana que la produce el Espíritu Santo. En verdad, la paciencia nos hace estar activos, ansiosos, y yo soy un poco impaciente. Y seguramente muchos lo somos, unos más, otros menos, pero la paciencia es una virtud cristiana que en la interrelación tiene la capacidad de soportar aquellas cosas que nos dañan, que nos hacen mal o que dañan a otros. Dice la palabra de Dios que Dios es paciente también. Y es la misma palabra que se usa aquí. Dios es paciente, espera que todos procedan al arrepentimiento. En la relación del cuerpo de Cristo entre los miembros, los unos y los otros, la paciencia fortalece la unidad. La paciencia espera, no sentado, sino en acción, pensando qué está ocurriendo, decidiendo que ejercer esta virtud, haciendo lo que Dios guíe a hacer para que la situación que trae la enfermedad en la relación entre los cristianos cambie. Y en cuarto lugar, nos dice que tenemos que relacionarnos los unos y los otros en amor. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. El amor es la esencia de Dios. Dios mismo es amor.
Y nosotros como hijos del Señor amamos al Señor. Porque Él nos amó primero, dice la palabra, pero amamos al Señor. Somos honestos, somos sinceros. Y no basamos el amor que tenemos al Señor en un sentimiento. Porque el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es una acción, una decisión. Dios decidió hacer algo porque nos amaba. Envió a Cristo para que muriera en la cruz en nuestro lugar. El amor es la fuerza que nos motiva, que nos lleva a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando amamos al Señor, amamos a Dios y amamos a los hermanos, estamos deseando lo mejor para nuestro hermano. Lo mejor. Si está en problemas, que salga de los problemas. Si está sufriendo, que salga del sufrimiento. Si está enfermo, que salga de la enfermedad o que venga gracia de Dios para que pueda soportar la enfermedad. Y así muchísimas otras cosas. El cristiano que está amando al Señor y ama a su iglesia, ama al cuerpo de Cristo, está decidido a hacer la voluntad de Dios. El amor cubre multitud de pecados. El amor nos confronta con nosotros mismos. ¿Saben qué? Me acordaba esta tarde de una experiencia que hemos tenido cuando hace muchos años teníamos reunión de célula o un grupo, era en mi casa, hace ya muchos años. Y era un lindo grupo donde nos reuníamos a escuchar la palabra de Dios. Y venía una señora, creo que se llamaba Irma, que tenía algunos problemas. Vino a la iglesia, se bautizó. Y era una persona que, como algunos de nosotros a lo mejor, éramos muy difíciles de soportar. No era difícil de soportar, pero la relación costaba un poco por sus dificultades que tenía. No había cuento cuáles eran, pero había alguna dificultad en la relación. Y yo me determiné en mi corazón, estaba encargado del grupo, atenderla, decidiendo superar aquello que me distanciaba o impedía la fluidez para bendecirla. Y así estaba esto en mi corazón y en una reunión, después de la charla bíblica, y estamos en un círculo tomados de la mano. Estaba Lidia, yo, Irma, la persona en cuestión, y los demás hermanos. Y estábamos orando al Señor. Y en un momento siento una presencia allí adelante, en mi mente, ¿no? Y siento el amor de Dios, el amor del Señor por esta mujer. Fue un sentir fuerte, muy fuerte, que marcó mi vida cristiana también. Decimos que amamos, y claro que sí, amamos al Señor, amamos a nuestro prójimo. Y cuando nos determinamos a amar a nuestro prójimo, aún aquel que es difícil de soportar, aún aquel que nos cuesta, que por ahí quiere sacar lo peor de nosotros, cuando decidimos amar, seguro el amor de Dios está actuando, obrando a través de nuestra vida. Aleluya, aleluya. Yo me gocé en esa tarde porque agradecí al Señor, me mostró algo glorioso, revelación, porque estábamos dispuestos a amar a esta mujer. La palabra también nos dice que
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto es glorioso también. Amar es una capacidad que viene de Dios. Cierto es que amamos a nuestros semejantes y según los griegos hay distintas formas de amar o posibilidades de relacionarnos en amor, pero estamos hablando del amor ágape, el amor que se da, que se mueve sin esperar ninguna recompensa, ningún aplauso, ninguna gloria. Simplemente se da y la única satisfacción, ver la respuesta del amor de Dios a través de nuestra vida, en bendición y en función de la unidad de la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. La unidad de la iglesia del Señor, que nosotros no la generamos, repito, pero sí es nuestra responsabilidad mantenerla. Dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Dispuesto a hacer estas 4 cosas que estamos enumerando, pero hay muchas otras cosas más en la palabra del Señor que podemos hacer, que debemos hacer para mantener esa unidad. Una iglesia que está dividida. Y no es el caso de nuestra iglesia, así que hablo con toda libertad. Si hubiera alguna dificultad fuerte de división, entonces me cuidaría mucho en decir cosas, pero tengo libertad porque no voy a herir a nadie en lo que estamos diciendo. Es una iglesia que no está dividida, pero es una iglesia que está llamada, como todas las iglesias locales que están en el planeta Tierra, a mantener la unidad. Porque una iglesia que está con problemas en ese sentido, el Espíritu Santo no puede hacer todo lo que quiere hacer a través de esa iglesia aquí en este lugar geográfico donde estamos nosotros. Y cada iglesia en su lugar. El Espíritu Santo, saben, entre muchísimas otras cosas, quiere transformar nuestras vidas. Las cambió una vez cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador. Pero la idea de Dios y el propósito es ir hacia arriba, al carácter, a la imagen moral y de carácter y de sentir de Jesucristo. La iglesia en unidad permite al Espíritu Santo hacer aquellas cosas profundas que nosotros no podemos hacer. Tal vez aquellas cosas con las cuales estamos luchando, tentaciones, debilidades, que persisten en el tiempo. ¿Qué pasa? Tal vez sea porque el no dejar, no permitir, no disponernos a la unidad impide que el Espíritu Santo haga o quiera hacer todo lo que quiere hacer. No es que el Espíritu Santo está cruzado de brazos, el Espíritu Santo está activo. Y saben que esta palabra me tocó fuerte. Y me desperté un montón de veces y pensando en esta palabra. Y me interpelaba, voy a decir esa palabra. Y Orlando, aleluya, y le doy gracias a Dios. ¿Saben que por ahí cuando la palabra nos interpela y dice, pero a mí no me gusta que me digan esto? Cuando la palabra señala un error, no para golpearnos y destruirnos, sino para hacer tomar conciencia y para cambiar. ¿Quiere el Señor? No, quiere el Señor. Quiere el Señor que seamos uno en Cristo.
un mismo propósito, un mismo sentir, una misma actitud, conforme la palabra de Dios nos enseña. Surgió este pensamiento, esta idea de unidad, de iglesia, de comunidad. Hace algunos domingos atrás estaba hablando con una hermana muy querida y que la conocemos de jovencita. Y después de la charla, tuve un sentir precioso de unidad. Un sentir que me hizo pensar en plural. Me hizo pensar en la enseñanza de Jesús del Padre Nuestro. Precisamente lo titula Padre Nuestro, Padre Nuestro. Plural, conjunto. No es Padre de uno, es Padre de todos. Por eso la importancia de valorarnos unos a los otros. Y hubo con esta hermana que nunca tuve un sí ni un no. Nunca discutimos, estaba pensando estos días, nunca. Y estuvimos, digamos, en desacuerdo con algo. Pero si hubiese sido así, algún desacuerdo, estaba la posibilidad de cambio. Y pensaba la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia que no es perfecta, porque nosotros no lo somos, pero sí vamos hacia la perfección. Gloria al Señor, gloria al Señor. Yo tomé, al pensar en este mensaje, la firme decisión de ser instrumento de Dios para la unidad de la iglesia. Aunque me duela, y si alguno viene y me dice, mira, Orlando, vos esto, esto y esto, ¿saben qué? No me va a gustar. No me va a gustar. Me va a doler y me va a molestar muchísimo. Porque por ahí toca nuestro amor propio. Pero saben que si lo que hablamos es en el amor del Señor, es con estas virtudes que acabamos de enumerar según la palabra de Dios. Esa palabra, aunque dura, aunque duela, genera cambios. Aleluya. Y saben que yo quiero ser mejor cada día. Y yo tengo este concepto de hace muchos años, aunque parecería que la realidad lo contradijera. Yo creo que siempre tenemos la posibilidad de cambiar, aunque seamos viejos. Vamos a decir ancianos, mejor. La posibilidad de cambio. Porque la medida, como decíamos antes, el ejemplo es el Señor Jesús. Se dice, bueno, pero cuando sos viejo, las fallas se notan cada vez más. Es posible que las fallas. Pero la persona interior, lo que está en nuestra vida, la vida de Dios, el Espíritu Santo, aún cuando seamos grandes, viejos, siempre hay un escalón más para subir. Aleluya. Yo lo creo firmemente. Yo pienso hace algunos meses atrás. No sentía y no pensaba como siento, pienso y decido hoy. Esto es todo un desafío, queridos hermanos. Es todo un desafío y dispongámonos a obedecer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cerramos los ojos y oramos a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios.
Busca del Señor, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes hacerlo? Dios está con sus oídos atentos a escucharte. Está sabiendo cuál es tu necesidad. Sabe todo. Y te está amando. Y tiene planes para hacer cosas gloriosas en tu vida, en mi vida. Porque Dios tiene grandes, grandes cosas para hacer en nuestra vida. Dios y Padre, que estás llenando todo en todos, que tu gloriosa presencia es inigualable, es gloriosa, podamos sentirla o no. Qué hermoso es sentir tu gloriosa presencia, que invade nuestra mente, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo. Pero por fe estamos creyendo que tu presencia está en medio nuestro en esta noche. Que tu presencia, Espíritu de Dios, por tu palabra y por experiencia, está dentro de nuestra vida, que ha hecho morada aún en nuestro cuerpo, que es templo de tu Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, porque como sacerdote estás ahora intercediendo por nosotros. Me imagino, estás diciéndole al Padre, guardalos, ayúdalos. Les cuesta mantener la unidad, les cuesta vivir en santidad, les cuesta vivir dando valor a lo que tiene valor sagrado, espiritual, irrenunciable, que es la iglesia de Cristo. Y gracias, Dios, porque estás haciendo algo muy grande y precioso en nuestras vidas. Te bendecimos, te honramos y entregamos una vez más nuestra vida en tus manos. Gloria al Señor. Y yo pensaba ahí mientras Orlando terminaba el sermón, ninguna otra forma de terminar el culto hoy si no es en unidad. Así que nos vamos a poner todos de pie. Las hermanas, acérquense donde hay otras hermanas, los hermanos donde hay otros hermanos. Los vamos a abrazar, pues así están las damas con las damas, los varones con los varones, no tenemos problemas de cuestiones éticas. Y vamos a orar los unos por los otros. Acérquense, no se quede solo, no se quede solo. Hermana, hermanos que son más de la iglesia, acérquense ustedes a los que están están solos, y vamos a orar juntos al Señor y vamos a pedir en unidad: Señor, bendecí a este hermano, bendecí a esta hermana. Aleluya, gloria al Señor. Cierra sus ojos, por favor. Padre, Dios de toda gracia, Dios de toda gloria, te damos gracias en esta noche, porque en tu amor y en tu misericordia tú nos cuidas y nos bendices. Y ahora, Señor, juntos, después de haber escuchado este sermón, en unidad nos disponemos a orar los unos por los otros. Y no pedimos por nosotros, pedimos por nuestra hermana, pedimos por nuestro hermano. Él se encargará o ella se encargará de nosotros. Oramos los unos por los otros y pedimos en unidad: Señor, trae bendición. Porque cuando la iglesia está unida, tú desciendes con bendición y vida eterna.
Señor, te ruego que nos estés ayudando, obrando. Toma a los que están enfermos, poniendo tu mano de sanidad. A los que están con otros problemas, poniendo tu mano de solución a la situación que estén viviendo. Sea familiar, sea laboral, sea económica, sea el tema de estudios de los muchachos, las chicas, los niños. Te ruego, Dios, que estés obrando. Padre, en el nombre de Jesús, que este sea un día de gloria, porque tu pueblo unido te está pidiendo a ti. Y esa unidad, Señor, es la unidad del cielo que se refleja aquí en la tierra. Te damos gracias, Dios. Amén. Amén. Y así en unidad, salude a su hermano, salude a su hermana, una del Señor. Y así lo abrazamos, lo bendecimos, le deseamos lo mejor